Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast Los hijos de Freud. Aquí hablaremos sobre la teoría más conocida del padre del psicoanálisis. Estamos hablando de la famosísima teoría sexual, pues este autor, Freud, será quien realiza los 3 ensayos de esta teoría. Y para esto nos acompañan un grupo de estudiantes de psicología para discutir sobre este tema tan interesante. Me presento, mi nombre es Joe Cabrera, en el cual seré el moderador de toda esta discusión y de este podcast. Y estoy cursando el 4º ciclo de psicología. Y pues más adelante me gustaría enfocarme o ir para la rama clínica o para la rama sexual. Por eso se me hace muy interesante todo este tema. Le doy el pase a alguna de mis compañeras que quiera presentarse. Muchas gracias, Joe. Bueno, me presento, soy Coraima Rojales Acero, estoy en el 4º ciclo de la carrera de psicología y en la rama que me quiero especializar es en psicología forense. Hola a todos, me llamo Zoe Gildes Chávez, soy estudiante de psicología del 4º ciclo. Me quisiera especializar en la rama de psicología forense o criminalística. Hola, gracias por la invitación. Me llamo Fayana Verónica León Bucley. Al igual que mis compañeras, también estoy cursando el 4º ciclo de la carrera de psicología y me gustaría especializarme en la psicología forense. Bueno, terminando con la presentación, me presento, soy Caterina Dueñas, soy estudiante de psicología cursando el 4º ciclo y me gustaría especializarme en la rama de clínica educativa. Bueno, gracias chicas por haberse presentado y bienvenidos a lo que es el podcast. También decirle que estamos algo variados en lo que quisiéramos ejercer y ser más adelante sobre las ramas de la psicología. Y esto es lo que nos va a hacer más diverso todo este podcast, así que mejor, ¿no? Y entonces comencemos hablando sobre quién es Freud y por qué es tan importante mencionarlo en toda esta teoría sexual. Es más, ¿por qué este autor, Freud, fue un revolucionario para su época? Mira, te comento, Sigmund Freud, como bien sabemos, fue un médico austriaco que fue el primero en impulsar el término psicoanálisis y en este contexto lo lleva a poder implicar el psicoanálisis dentro de la sexualidad infantil y desde este punto es que desarrolló múltiples teorías. Bueno, concordando con mi compañera, Freud fue el principal iniciador de sus teorías sobre la estructura básica de la personalidad, como es el yo, el ello y superyo. Él fue muy importante en el campo de la psicología porque sus teorías han influido muchísimo en la forma que pensamos sobre la mente humana y ha dado lugar a nuevas formas de tratamiento psicológico, como por ejemplo la terapia psicoanalítica. Muy cierto lo que nos comentan nuestras compañeras tanto Katy como Coraima, ¿no? El psicoanálisis lo crea, bueno, el padre del psicoanálisis es Freud, ¿no? Por ende, él es el que enseña sobre esta teoría sexual, sobre también implementa lo que es la conciencia, el preconsciente, el inconsciente y más teorías como el yo, el ello y el superyo. Pero en este caso nos vamos a enfocar sobre la teoría psicosexual de Freud. Para esto, Freud se va a basar, lo va a realizar en 3 ensayos. Freud lo va a realizar en 1905 estos 3 ensayos y a partir de eso va a seguir haciendo modificaciones y agregados a lo largo de su vida para estos 3 ensayos. Entonces lo va a seguir actualizando, como vamos a poder seguir viendo. Este ensayo va a tomar tiempo y hasta hoy en día se utiliza para muchos casos, y nos sigue informando como estudiantes de psicología. Pues nos preguntamos, ¿no? Ahorita que somos estudiantes, ¿quién no sabe, quién no conoce de Freud y su teoría psicosexual? Para esto, quisiera preguntarles qué es lo que consideran de Freud y de estos ensayos que él habla. Bueno, me gustaría a mí responder a esta pregunta. El texto o la obra 3 ensayos de teoría sexual y las teorías sexuales infantiles, como bien has mencionado, Joe, fue publicado en el año 1905, pero como un dato curioso, no es hasta el año 1910 que se incluyen las descripciones de las teorías de los niños acerca de estas cuestiones sexuales, ya que si nos ponemos a pensar, en aquella época no era bien visto, incluso era considerado como algo atroz que un niño se ponga a pensar acerca de los temas sexuales o pregunte
acerca de ellos, como por ejemplo la excitación, el deseo o la masturbación. Bueno, es considerada una de las obras más importantes que realiza Freud después de la interpretación del sueño en el año 1900. Y a través de esta obra, Freud quiere ampliar el concepto que se tiene de la sexualidad, como también darle una mayor importancia, ya que quizás hasta el día de hoy se piensa que la sexualidad solo está relacionada con la parte reproductora, ¿no? Cuando podemos ver que cumple diferentes funciones como la función del placer, la función del deseo, y que incluso podemos encontrar un mundo afectivo o sentimental en ella. Asimismo, nos relata que la sexualidad no nace desde la adolescencia, sino que nace desde la infancia y que nos seguirá a lo largo de toda nuestra vida. Su objetivo con los 3 ensayos de la teoría sexual es informar a las personas que quizás presentan múltiples prejuicios morales ante la sexualidad y aquellas que quieren auto-observarse. Muchas gracias, Fabiana, por habernos comentado todo. Y es muy interesante, ¿no? Cómo el desarrollo psicosexual no solo se queda en lo que es la pubertad, también va a ser antes, en la infancia, y también después en la adultez. Y pues en esos tiempos, ver que en la infancia ya está desarrollándose su sexualidad era un poco tormentoso, muy atroz, ¿verdad? Muy interesante lo que nos estás comentando. También quiero agregar que en la teoría de la sexualidad en el ensayo de Freud, que en 1915 afirmó que el niño no considera la existencia de 2 sexos como un problema que deba ser resuelto, porque él supone que todas las personas tienen un genital como el suyo. A esta suposición Freud la llamó la teoría infantil del unisexo, pero a este punto la renombró como complejo de castración y envidia del pene. Ambos, tanto como el niño y la niña, tienen una consecuencia diferente de las diferencias de los sexos, pero es importante destacar que Freud nunca renunció al ver al complejo de castración como una teoría infantil. Ya en 1908, Freud propuso la teoría infantil del unisexo y la teoría infantil del nacimiento como 2 teorías infantiles propuestas. Ya en 1915, en cambio, se dio lugar a una confrontación con las teorías adultas que propiciaría que el niño una decisión psíquica, dando lugar a un complejo nuclear de las neurosis. Gracias, Eve, por lo que nos estás comentando respecto a la teoría psicosexual y lo que influye en la parte de la infancia, ¿no? Pasando ya para otro tema, para otra etapa, la pubertad. Yo había informado y había dicho en un inicio que esta teoría psicosexual se divide en tres ensayos. A ver si alguien me puede dar un análisis más detallado y en particular sobre lo que se trata la pubertad, la metamorfosis de la pubertad. Bueno, me gustaría profundizar más acerca del tercer ensayo, que como bien has mencionado, Joe, es la metamorfosis de la pubertad. Aquí vemos cómo el niño pasa a ser un adolescente y inicia su sexualidad, entre comillas, la podríamos definir como una sexualidad adulta, que al final será pues su sexualidad definitiva que llevará a lo largo de toda su vida. Y acá el sujeto se sorprende porque busca encontrarse a sí mismo, pero también podríamos decir que busca encontrar otros cuerpos. Anteriormente, la única meta sexual era que a partir de las pulsiones aisladas y zonas erógenas buscar pues algún tipo de placer. Ahora nos encontramos con una nueva meta sexual, que es para poder alcanzarla, las pulsiones cooperan junto con las zonas erógenas que predominan las zonas genital, y cabe recalcar que en esta nueva meta sexual no se da de forma igual para los hombres como para las mujeres. Esto quiere decir que en los hombres vemos un enfoque más positivo, quizás ellos lo hablan de una forma más espontánea incluso. En cambio, en las mujeres vemos una regresión por su parte, ya que
Hay que recordar que en aquella época la mujer era sumisa, no tenía muchos derechos y que como oro tenía que cuidar lo que era su dignidad como también su pudor, ¿no? Por último, considero que en esta nueva meta sexual se le da como que más énfasis o quizás se le agregue una mayor responsabilidad al hombre, ya que su deseo, o sea, la pulsión sexual pasará de ser o de buscar un placer también en convertirse como un servicio de función a la reproducción. Muy bien dicho, Fabiana. Pues quiero hacer hincapié justo en la parte donde hablas tanto del hombre y de la mujer. Es claro que la anatomía del hombre y la mujer es muy diferente y por ende también va a ser lo que es su psicología. Hay que hacer muy mucho hincapié en esto porque Freud hace un énfasis tanto de lo psicosexual de la mujer como del hombre. Wow, sí, mira, interesante lo que mencionas, porque efectivamente Freud no solo se enfocaba en las relaciones adultas, sino que este tenía sus comienzos en el nacimiento de cada persona, y por lo cual se debe hablar de la sexualidad infantil, ya que todo el mundo cae en el error de que la sexualidad empieza desde la pubertad y no nos damos cuenta de que existe una sexualidad previa a la sexualidad infantil, y por lo que lo sexual no siempre debe ser atribuido a lo genital, sino que también se asocia con las sensaciones de placer. Para agregar un poco, el adolescente se interesa en buscar en realizar el coito o la relación sexual. Se interesa más en las relaciones de pareja, no solo el placer narcisista como en el niño, que se basa en la estimulación, la excitación por la lactancia materna, sino que este adolescente se basa en ser más altruista, es decir, se interesa con el otro para poder así relacionarse, identificarse, buscar amigos y compartir algo en común. Además, Freud menciona que la tensión sexual es como la búsqueda del acto sexual que tiene ese adolescente para que así pueda subsanarse con la descarga de este. Pero en este acto se debe mencionar algo, que antes de tener relaciones sexuales o estar en el coito, se debe de tener un placer previo, que puede ser el juego o la estimulación de esta zona erógena. Y esto es como la preparación al acto, el cual se debe tener que lograr el aumento de excitación y así poder mantenerla durante las relaciones sexuales. Y bajo esta estimulación que tenemos en la zona erógena, se gana así la fuerza necesaria para poder así impulsar los productos genésicos. Por último, el placer satisfactorio, el placer último, es un placer que con ello se elimina la tensión del líbido, ya que provoca el vaciamiento de las sustancias sexuales como la dopamina. La organización va así. Podemos centralizar el acto sexual y antes de esto es el placer previo que se da por la estimulación de las zonas erógenas y luego se da el placer último, que es la liberación o el orgasmo, mejor dicho. Considero, Karima, que no has podido ser más específica posible para lo que se trata del acto sexual, placer previo y placer último. Muy bien explicado. Ahora, quisiera tal vez que mis otras compañeras puedan incentivarse en lo que es el pensamiento crítico, ¿no? Tal vez alguien si me dice algo que está a favor o en contra de estos ensayos de Freud. Por supuesto, yo tengo un comentario a favor. Creo que los ensayos de Sigmund Freud son de gran valor para entender la psicología humana y el funcionamiento de la mente. A pesar de que han pasado más de 100 años desde que Freud desarrolló su teoría psicoanalítica, sus ideas siguen siendo relevantes y han influenciado en gran medida la forma en que los profesionales de la psicología lo entienden y tratan los problemas psicológicos. En sus ensayos, Freud exploró una amplia variedad de temas, incluyendo la sexualidad, el desarrollo psicológico, la psicopatología y el funcionamiento de la mente inconsciente. Sus teorías del inconsciente y el papel que desempeña en los conflictos internos de la vida psicológica siguen siendo una parte integral de la teoría psicoanalítica. Además, los ensayos de Freud han inspirado a muchos psicólogos teóricos a desarrollar y expandir sus ideas.
lo que esto ha llevado a la creación de nuevas teorías y métodos de tratamiento. Por lo tanto, creo que es importante seguir estudiando y discutiendo las ideas de Freud para continuar avanzando en nuestra comprensión de la mente humana y cómo podemos ayudar a las personas que están experimentando problemas psicológicos. Y bueno, para poder finalizar, en los comentarios quisiera agregar algunos puntos más, pero basándonos en la valoración de los órganos sexuales. Ya que Freud llega a mencionar que la excitación sexual puede ser llevada a cabo independientemente de la materia sexual. Quiere decir algo genético, ¿no? Y por ejemplo, podríamos tener a una persona estéril, ya siendo aún así puede tener una excitación. Y por último, se puede lograr un hallazgo de objetivo, que ya luego de la pubertad queda ya fijada la preferencia de las zonas erógenas, o sea, la causa del placer, lo cual llega a indicar el fin sexual, ya que la ternura de los padres, se podría decir así, ha llegado a evitar el desarrollo de manera adelantada al instinto sexual de los pequeños, ¿no? Y eso permitió que los niños aprendan a amar a otras personas que lleguen a satisfacer sus necesidades. Muchas gracias, chicas, por deleitarnos con sus ponencias. Quiero hacer un énfasis y ya por último, ya en la parte donde habla Zoe de que Freud ha inspirado a varios autores y a varias teorías, ¿de acuerdo? Pues el psicoanálisis va a servir como una base también para algunas teorías posteriores. Es aquí donde les hago la última pregunta, ¿no? ¿Habrá algún otro autor o teoría relacionado con el tema? Y con respecto a los autores, pues en este contexto podemos mencionar a Jean Piaget, por ejemplo, quien él desarrolló la teoría del desarrollo cognitivo, que también incluye mucho la evolución de la sexualidad infantil. Piaget creía que los niños pasan por diferentes etapas, ¿no? Cognitivas, y que de esa forma en la que piensan sobre la sexualidad evolucionan con ellas. Aparte, también podemos ver al autor de Vygotsky, lo cual dice que los niños desarrollan paulativamente su aprendizaje mediante la interacción social. Quiere decir que adquieren nuevas y mejores habilidades, así como el proceso lógico de su inmersión y un modo de vida rutinaria y familiar, ¿no? Él nos hace ver cómo el aprendizaje se contribuye poco a poco durante los primeros años, y con ayuda del contexto social del niño hay desarrollos cognitivos, y se enfoca no solo en cómo los adultos y los compañeros influyen en su aprendizaje individual, sino también que en cómo las creencias y las actitudes culturales impactan en el modo que llegan a cabo la introducción y el aprendizaje. Bueno, para complementar con lo que dijo mi compañera Catherine y junto a la información de la metamorfosis en la pubertad, me gustaría mencionar al psicólogo Erik Erikson. Como sabemos, él también se enfoca en la adolescencia y considera que el ser humano tiene una tarea muy importante a lo largo de su vida. Esta es buscar su propia identidad, ya que nos menciona que una vez alcanzada esta tarea de búsqueda, podemos combatir cambios o conflictos de una forma positiva. Es por ello que Erikson nos ayuda y elabora 8 etapas del desarrollo de la personalidad. Bueno, personalmente me gustaría enfocarme en la etapa número 6, la cual nos presenta la intimidad y podríamos decir un versus con la soledad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, como ya he mencionado, el adolescente en esta etapa busca descubrirse, busca saber quién es, y esto se puede dar tanto de forma biológica como de forma psicológica, ¿no? Ya presenta un cambio de mentalidad, cambia las relaciones y busca tener relaciones íntimas, y junto con ella pues un mayor compromiso mutuo, generando pues una sensación de seguridad y confianza en él mismo. Pero ¿qué pasa si es que quizás el adolescente es rechazado o presenta una mala experiencia? Bueno, de ahí aparece lo que es la promiscuidad junto con la soledad.
Bueno, muchas gracias chicos por sus comentarios y sus reflexiones. Creo que hemos aprendido mucho sobre los 3 ensayos de la teoría sexual y de la teoría sexuales infantil de Sigmund Freud, así como otros autores y teorías relacionadas. Es importante también recordar que aunque las teorías de Freud han sido influyentes, también han sido criticadas y debatidas a lo largo de los años. Y hay que seguir reflexionando y debatiendo sobre estas cuestiones en el campo de la psicología y la sexualidad. Es un tema muy interesante y complejo, de donde se sigue sacando más investigaciones y así va a seguir perdurando por lo largo de la historia de la psicología. Esperemos que este podcast les haya sido útil y les haya dado un poco más de información y reflexiones sobre el tema tan relevante. Gracias por acompañarnos, nos vemos en nuestro próximo capítulo en el podcast de Los Hijos de Freud. Hasta la próxima.